please turn to Matthew chapter 26. Si tienen sus Biblias, por favor, pueden buscar Mateo, capítulo 26. 26, 14 through 34. Capítulo 26, del 14 al 34. Matthew 26, 14 through 34. Mateo 26, del 14 al 36. We're going to have Melanie read that in Spanish because it's a long passage and it'll be a lot quicker. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Sí, all the way to 34. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Y entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Pero le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todos, por esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Gracias. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you this morning Padre, te agradecemos esta mañana for your word. por tu palabra. Lord, we pray that you would speak through your word today. Señor, oramos que tú vayas a hablar por tu palabra el día de hoy. Lord, that you would speak to our hearts. Que hables a nuestros corazones. Lord, that you would use your word to change us today. Señor, que uses tus palabras para cambiarnos. We thank you for this opportunity to hear your word and to learn. Te agradecemos por esta oportunidad de escuchar tu palabra. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. And amen. Well, this morning we are continuing with our study of the book of Matthew. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo. And we're getting very close now to the climax of the story of Christ. Y estamos ya entrando al momento cumbre o al punto cumbre de la historia de Cristo. We have come now to the evening before Jesus goes to the cross and dies. Estamos aquí en la tarde antes de que Cristo vaya a la cruz a morir. The Last Supper. En la última cena, la Santa Cena. Tensions are very high. There's a lot of tension. Las tensiones están muy altas. People, it is a time when Jesus has a lot of enemies. Es el momento en donde Jesús tiene muchos enemigos. And Jesus is in this text today.
Y en lo que estamos leyendo el día de hoy, Jesus is taking some time to have a last supper with his disciples. Jesús está tomando un tiempo para poder tener una última cena con sus discípulos. Now we saw a couple of weeks ago in the earlier part of Matthew chapter 26 Y vimos hace una semana cuando vimos el principio de este capítulo, capítulo 26. 26, We saw that Mary came in. We saw what happened with Mary. vimos lo que ocurrió con María. She came in and she broke a very expensive jar of expensive perfume. Vimos que ella entró y quebró un frasco o una base de perfume bastante caro. And rubbed the perfume on the feet of Jesus and on the head of Jesus. Y untó este perfume en los pies de Jesús y en la cabeza de Jesús. In an incredible, extravagant act of worship. Y esto es un acto extremado o extravagante de alabanza. And we saw in that moment that the disciples didn't like that. Y vimos en ese momento que a los discípulos no les gustó esto. And we saw in John, the book of John, Y vimos en el libro de Juan that one disciple in particular spoke out. que un discípulo en particular habló sobre este tema. And that disciple was Judas. Y ese discípulo era Judas. And Judas said, "Why did she break this jar of expensive perfume? Y Judas dijo, ¿por qué ella quebró este perfume? We could have sold that perfume and given the money to the poor." Pudiésemos haber agarrado este perfume y venderlo y darle el dinero a los pobres. And John told us that he didn't care about the poor, he was robbing money from their money bag. Y Juan nos dijo que Judas no le importaba a los pobres, sino que él quería el dinero porque lo estaba robando. So he just wanted the money for himself. Así que él solamente quería el dinero para él mismo. And so we see here today the reason why Matthew took us back and told us that story at the beginning of chapter 26. Y así que vemos el día de hoy la razón por la cual Mateo habló de esta historia que está en el pasado para poder ver lo que vamos a ver el día de hoy. Is so that he could set up what he was going to tell us today about Judas, the one who would betray Jesus. Para poder preparar la historia de lo que nos va a decir de Judas, que va a ser el que traicione a Jesús. So in order for us to understand this text, we're going to talk about 4 points. All of them start, well, probably not in Spanish, but all start in the letter C in English. But we're going to talk about 4 points. Entonces, para poder entender esto, vamos a hablar sobre 4 puntos específicos. En inglés todos empiezan con la letra C. Vamos a ver si hacen lo mismo en español. Maybe they do, I'm not sure. Number 1, the conspiracy. La primera es conspiración. Number 2, the cover-up. La segunda es el cubrir, como el cubrir la acción. So far, they start with C. Number 3, the contrast. La tercera es el contraste. And number 4, cruz, the cross. Y la cuarta, entonces, la cruz. That all works, all in Spanish. So, Así que funciona también en español. number 1, conspiracy. La primera, la conspiración. Number 2, the cover-up. La segunda es la cobertura. Number 3, the contrast. La tercera es el contraste. And lastly, the cross. Y por último, la cruz. The conspiracy. La conspiración. Verse 14, then one of the 12, whose name was Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What will you give me if I deliver him over to you?" And they paid him 30 pieces of silver. And from that moment he saw an opportunity to betray Desde him. el verso 14 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. So something happened when Judas got very angry when he saw what Mary did. Así que algo sucedió y Judas se enojó mucho cuando él vio lo que hizo María. And at that moment he decided to go and seek out Christ's enemies. Y desde ese punto, ese momento, entonces él decidió conseguir o contactar a los enemigos de Jesús. Many commentators believe that he did it just because he wanted money. Algunas personas creen que él lo hizo solamente porque él quería el dinero And he was a thief. y él robaba. But there had to have been greater reasons than just for money. Pero debieron haber unas razones mucho más profundas que solo el dinero. Judas, like many people many of the Jews at that time,
Judas, como algunos o los demás de los judíos en ese tiempo, expected the Messiah to be a political leader. esperaba que el Mesías fuera un líder político. They expected the Messiah to overturn the Roman Empire. Esperaba que el Mesías pudiese derrumbar el imperio romano. Jesus wasn't interested in that. Y Jesús no estaba interesado en esto. He came to set up a spiritual kingdom, not a physical kingdom. Él vino a arreglar o a empezar un reino espiritual, no un reino físico. And for hundreds of years, the Jews had convinced themselves, Y por miles de años los judíos se habían convencido, based on an incorrect interpretation of the Old Testament, basado en una interpretación incorrecta del Viejo Testamento, that the Messiah would come and would raise up the Jewish nation to be the preeminent nation on planet Earth. que el Mesías iba a venir, iba a levantar al reino, al pueblo judío, y que ellos iban a reinar sobre el resto del mundo. They didn't care about the other nations, the Gentiles, Así que a ellos no les importó las otras naciones, los gentiles, only about the Jewish nation. solamente la nación judía. And when the Romans were oppressing the Jews, they became very nervous and anxious about this. Y cuando los romanos empezaron a presionar al pueblo judío, entonces ellos se empezaron a preocupar o a ponerse nerviosos por este tema. And when it became very clear that Jesus was not going to do that, Y cuando se hizo más claro que Jesús no iba a hacer esto, they became disillusioned, they became frustrated, disappointed. empezaron a decepcionarse, a frustrarse. And at that point, they had a choice to make. Y en ese momento tenían que hacer o tomar una decisión. If Jesus is not the Messiah that we believe the scriptures say he is, Si Jesús no era el Mesías que nosotros creemos que en la Biblia o en las Escrituras dice, then you only have one option. entonces solo tenías una opción. Because he's saying he is that Messiah. Porque Él dice que Él es ese Mesías. And he's saying he is the Son of God. Y Él dice que Él es el Hijo de Dios. And if you're going to believe that he's not, Así que si vas a creer que Él no lo es, then he has to be a false Messiah. entonces Él debe ser un Mesías falso. He's either who he says he is or he's a false Messiah. There's no other way. Él o es quien Él dice que es o simplemente es una persona que está mintiendo, es un falso, un Mesías. And it seems to be clear what choice Judas has made. Y al parecer está bastante claro cuál fue la decisión de Judas. So Judas goes and he presents himself to the leaders of the nation. Así que Judas va y se presenta enfrente de los líderes de la nación, The chief priests of the nation, al mayor sacerdote de la nación, and when he presents himself to them, they feel like it's Christmas has come. y cuando él se presenta hacia ellos es como si fuera Navidad para ellos. Can you imagine the opportunity now that they have? Imagínense la oportunidad que ellos tenían en ese momento. One of his own 12, one of the ones who was closest to Jesus. Uno de los suyos, uno de los 12, ese es el que está viniendo hacia ellos. And let me just clarify that Judas was very close to Jesus. Y déjenme solamente clarificar que Judas era muy cercano, estaba muy cerca de Jesús. See, we don't usually think about Judas as ever really being close to Jesus. Usualmente no pensamos que Judas era o estaba muy cerca de Jesús. But in the Last Supper, as we're going to see here, Pero en la última cena, como habíamos visto, como estamos viendo, Jesus was sitting, reclining at the head of the table, tenemos a Jesús reclinado en el espacio principal de la mesa, and on the right side of Jesus y al lado derecho de Jesús was sitting John, estaba Juan, reclining against his chest. reclinado en contra su pecho. Now, who was sitting on his left side? Y ahora, ¿quién estaba de su lado izquierdo? Judas. Judas. Has to be someone who was close enough to dip the bread with him. Así que debe ser una persona que está lo suficientemente cerca para poder mojar su pan justo al lado de él. So the right hand side and the left hand side both were seats of honor. Y los puestos de la mano derecha y el de la mano izquierda, los dos eran puestos de honor. And Judas was that close to Jesus. Y Judas estaba así de cerca a Jesús. So Judas goes to the chief priest and he said, "What will you give me?" Así que Judas va al sumo sacerdote y le dice, ¿qué me vas a dar a mí?
You see, the chief priests didn't want to go and apprehend Jesus in public because they knew it would start a riot. Y el sumo sacerdote no quería agarrar a Jesús en público porque sabía que se iba a fomentar algún tipo de protesta, gracias. Protesta. And they wanted to do it secretly. Quería hacerlo como en secreto. The problem is they didn't know where Jesus was. They didn't know how to find him. Pero el problema era que no sabían dónde encontrar a Jesús, no sabían dónde él estaba. Now, when one of his best friends comes and says, I'll take you where he is, Y cuando uno de sus mejores amigos viene y les dice, yo te llevo donde él está, they have an opportunity. tienen una oportunidad. And they decided to give him 30 pieces of silver. Y decidieron darle 30 piezas de plata. 30 pieces of silver was the price that was paid for a slave. 30 piezas de plata era el precio que se pagaba por un esclavo In the Old Testament. en el Viejo Testamento. So the price itself has significance. Y el precio mismo tiene un significado, Jesus sacrificed himself as a servant for us. porque Jesús se sacrificó a él mismo como un esclavo para nosotros. So it seems that Judas went and did this directly after what happened with Mary that we talked about before. Así que parece que Judas hizo esto justo después de la escena que hablamos con María. So that's the conspiracy. Así que esa es la conspiración. The cover up. Ahora viene la parte de cubrir, o la cobertura. Let's look at verse 17. Vamos a ver el verso 17. Now on the first day of unleavened bread, the disciples came to Jesus, saying, Where will you have us prepare for you to eat the Passover? En el primer día de fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? He said, Go into the city to a certain man and say to him, The teacher says, My time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. And the disciples did as Jesus directed them, and they prepared the Passover. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. You see, we have here Jesus preparing to share the Passover meal with his disciples. Y tenemos aquí cómo Jesús estaba preparando para poder compartir de la Pascua con sus discípulos. All the Jews that were in Jerusalem at that time were doing the same thing, trying to find a location, a house, a place where they could share the Passover with their family. Y todos los judíos en este tiempo estaban haciendo lo mismo, tratando de preparar un hogar o un lugar para poder compartir de la Pascua. Now, Jesus sends, and Luke tells us, that Jesus sent only John and Peter to do this. Y Luke told us. Lucas nos dice que Jesús solamente mandó a Juan y a Pedro a hacer esto. So, and Jesus is very secretive about his instructions here. Y Jesús lo hace como medio en secreto, sus instrucciones, dar estas instrucciones como medio en secreto. Why doesn't he just say, okay, the house is on this street and this is where it is and it's the upper room of this house, just go there? Why doesn't he say that? ¿Por qué él no fue como más específico, más abierto con las direcciones? Decirles, bueno, es esta casa en el piso de arriba, ahí es donde vamos a celebrar la Pascua. Instead, it's very secretive. Go to this man and this man will tell this man that I'm going to do the Passover and this man will lead you to where the house is. Pero en vez fue, vayan y díganle a este hombre y este hombre le va a decir a este otro hombre y entonces ahí él le va a decir dónde vamos a pasar la Pascua. And also we see in Luke that he said, go and find a man who's carrying a jar of water. Y en Lucas vemos que él les dio la indicación de buscar a un hombre que tenía una jarra de agua. Now in this time, it would be very uncommon to see a man carrying a jar of water on his head. Y en estos tiempos era muy raro ver a un hombre cargando una jarra de agua en su cabeza, Women carried jars of water on their head, ya que not las men. mujeres eran Mujeres. las únicas que hacían esto de cargar la jarra en la cabeza, no los hombres. Unlike today, mujeres had to do all the hard work in those days. Y no es como ahora, en esos tiempos las mujeres eran las que hacían el trabajo difícil. And so if they saw a man actually doing a woman's job, they would say, this is something different, and they would know, oh, there's the sign. Así que cuando ellos fueron a esta ciudad, vieron a este hombre haciendo un trabajo que usualmente es de una mujer y dijeron, ok, esto es un poco raro, por eso esa debe ser la señal. Now, why was Jesus so secretive? ¿Y por qué está haciendo esto Jesús como en secreto? Well, Jesus knew that Judas planned to betray him.
porque él sabía que Judas ya había hecho o estaba tendiéndole una trampa. And so he didn't want Judas to have too much information too early. Y no quería que Judas tuviera mucha información muy temprano. He was willing to go, but it wasn't time yet. He needed to have that time in the upper room, the Last Supper first. Él sabía lo que iba a pasar y él estaba dispuesto a hacerlo, pero tenía que comprar un poco de tiempo para poder tener esa última cena con ellos. So Jesus was trying to cover up his plans from Judas. Así que Jesús estaba tratando de cubrir sus planes de Judas. Now we also see Judas had a cover up as well. Y también vemos que Judas también tiene un tipo de cobertura. Verse 20, when it was evening, he reclined at table with the 12, and as they were eating, he said, truly I say to you, one of you will betray me. En el verso 20 dice, cuando llegó a la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Now let's just pause there for a second. Vamos a pausar ahí por un momento. Can you imagine ¿Pueden imaginarse the disciples hearing that? los discípulos escuchando esto? See, we can't get the effect completely. Nosotros no podemos tener ese efecto completo It doesn't work for us. porque no funciona para nosotros. We know the story. Porque nosotros ya no sabemos cuál es la historia. We knew before we read this passage that Judas betrayed Jesus. Porque antes de leer este pasaje ya nosotros sabíamos que Judas le va a hacer una trampa a Jesús. But at this moment, none of them knew this was going to happen. Pero en este momento ninguno de ellos sabía que esto iba a ocurrir. It was a complete surprise. Era una sorpresa por completo. One of you will betray me. Uno de ustedes me va a traicionar. All of them had been with him for over 3 years. Todos habían estado con él por más de 3 años. They lived together. They spent all their time together. Habían vivido juntos, habían pasado todo su tiempo juntos. How could Jesus say one of us will betray him? ¿Cómo Jesús podría decir que uno de nosotros iba a traicionarlo? We're his closest followers. Nosotros somos sus seguidores más cercanos. We're loyal to him. Somos leales a él. Maybe someone else on the outside might betray him, but us? Tal vez alguien afuera puede traicionarlo, pero nosotros. And they were very sorrowful, it says in verse 22. Y ellos estaban con mucha tristeza. Lo dice en el verso 22. And each one of them began to say, is it I, Lord? Y cada uno de ellos empezó a decir, soy yo, Señor. Now, they were surprised. Estaban sorprendidos. It's surprising here that they say that. They say, is it I, Lord? Instead of pointing fingers at the others. Es muy sorprendente aquí que ellos, cada uno empezaba a decir, soy yo, Señor, en vez de culparse unos a los otros. They knew that maybe they had made an error. Maybe they could have the tendency to do this. Y ellos usualmente tenían la tendencia de hacer esto. So each of them said, is it I, Lord? Así que cada uno de ellos dijo, soy yo, Señor. Verse 23, and he answered, he who has dipped his hand in the dish with me will betray me. En el verso 23 dice, entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Now, in the Middle Eastern culture, when someone dipped in the same dish with you, they would have bread and they would dip it into like a mixture of herbs and spices and eat. En su cultura ellos tenían unos platitos que tenían Pan, bread. Yeah, aceite and herbs and spices. tenía aceite y hierbas y entonces agarrabas el pan y lo metías en los aceites y las Now, hierbas. for instance, if Melanie and I dipped into the same bowl Así como si ahora Melanie y yo empezamos a usar el mismo plato at the same time, al mismo tiempo, that would be a symbol that we were close friends. ese sería un símbolo o un significado o significaba que nosotros éramos buenos amigos o amigos cercanos. It was very symbolic. Y tenía mucho significado. So the one who betrayed Jesus was the one who dipped with him and was one of his close friends. Así que aquel que traicionó a Jesús era una persona que era cerca o cercana a Jesús porque puso el pan o mojó el pan en el mismo plato. In verse 24, the Son of Man goes as it is written of him, but woe to that man of whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had never been born. En el verso 24 dice, a la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado.
bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Now, pay close attention in verse 25 what Judas says. Presten mucha atención en el verso 25 a lo que dijo Judas. Judas, who would betray him, answered, "Is it I, Rabbi?" En el verso 25, Judas, quien lo iba a entregar, dijo, ¿soy yo, maestro? He said to him, "You have said so." Le dijo, tú lo has dicho. Now, why would Judas say, "Is it I"? ¿Por qué Judas diría, soy yo? He knew it was him. Él sabía que era él. The other disciples, they didn't know who betrayed him. Los otros discípulos no sabían quién lo iba a entregar. But Jesus knew and Judas knew. Pero Jesús sabía y Judas sabía. Why would he say, "Is it I"? ¿Por qué él pregunta, soy yo? Well, I think there are two reasons for that. Y creo que hay dos razones para eso. Number one, he said it to protect himself. Número uno, lo dijo para protegerse a sí mismo. I mean, that would be a natural thing, right? Everyone else is saying, "Is it I, Lord?" Porque sería algo, una reacción natural si todo el mundo alrededor está diciendo, soy yo, Señor. If I'm the only one in the room that doesn't say, "Is it I?" Si yo soy el único en el salón que dice, no soy yo, they're going to know it was me. ellos van a saber que soy yo. So he does it to protect himself. Así que lo hace para protegerse. But secondly, Pero segundo, just think about putting yourself in that position for a moment. pero pónganse ustedes en esa posición por un momento. At what moment would you have started to say, "Okay, Jesus knows"? ¿En qué momento ustedes se dirían a sí mismos, ok, Jesús sabe? At what moment would you say, "Okay, he figured it out, he knows"? ¿En qué momento dirían, ok, ya él sabe, él está consciente de lo que está pasando? When Jesus first said, "One of you will betray me," En el momento en que dijo, ¿alguno de ustedes me va a entregar? I think for me at that moment I'd be like, "Uh-oh. En ese momento yo estaría diciendo, oh, He's got it. He knows." él ya sabe, ya está consciente. How would he know to say that at this moment? ¿Cómo él sabría decir eso en ese momento? But Judas just plays along. Pero Judas simplemente como que pasa desapercibido. He plays along thinking that, and then what is something else that Judas knew about Jesus? Él trata de pasar desapercibido y también él sabe algo más sobre Jesús. Here's the question that I think we should ask. Esta es la pregunta que creo que debemos de preguntarnos. How could Judas at this point think that he could hide the fact that he betrayed Jesus? ¿Cómo puede Judas pensar que él puede esconderle a Jesús que él lo traicionó? How could you think that? ¿Cómo puede pensar él eso? For 3.5 years, you've seen this man heal the sick, Por 3 años y medio él ha visto a este hombre sanar a los enfermos, cast out demons, sacar demonios. and many times Jesus read people's minds. Y muchas veces Jesús ha leído las mentes de otras personas. It's documented all over the New Testament. Está documentado en todo el Nuevo Testamento. He'd go up to the disciples and he'd be way far off, and he'd go up to the disciples and say, "Why were you talking about that?" Él estaba lejos de los discípulos y venía hacia los discípulos y le decía, ¿por qué estaban hablando ustedes de eso? He would read people's minds, and Judas saw that many times. Él leía las mentes de las personas y Judas vio eso muchas veces. How at this point can you think that you're going to do anything without Jesus knowing it? ¿Cómo él puede pensar en este momento que él puede hacer algo sin que Jesús sepa? And the simple truth is, and we're going to talk more about this, he just simply didn't believe that Jesus was God. Y la verdad simple, y vamos a hablar sobre esto, es que él simplemente pensaba que Jesús no era Dios. He didn't believe Jesus had the ability to know the future. Él no pensó que Jesús tenía la habilidad de saber cuál era el futuro. The other disciples did, but he didn't. Los otros discípulos sí lo hicieron, sí creyeron en eso, pero él no lo hizo. So that's the cover-up. Y esa es la cobertura. Now let's look at the contrast. Number 3, the contrast. Ahora vamos a ver el contraste. We're going to skip over verses 26 through 29. We'll come back to that later. Vamos a saltarnos los versos 26 a 29, vamos a regresar a ellos después. Let's look at verses 30 through 35. Vamos a ver los versos del 30 al 35. And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Then Jesus said to them, Entonces Jesús les dijo a ellos, and by this point, the other Gospels tell us Judas had left. He was gone by this point. y en este punto los otros apóstoles nos dicen que Judas ya se había retirado. So he says to the other 11 without Judas, Así que él le dice a los 11 sin Judas, "You will all fall away because of me this night."
todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. You will all fall away because of me this night. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. But after I am raised up, I will go before you to Galilee. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. And Peter answered him, though they all fall away because of you, I will never fall away. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Good old Peter. Once again, we see Peter Pedro de nuevo, making an announcement, saying something that he can't fulfill. haciendo un anuncio, haciendo una confesión que él no puede Everyone else will fall away, Jesus, but I'll stand. no puede completar. Todo el mundo se va a ir de aquí, Jesús, y te va a abandonar, pero yo me voy a quedar. And Jesus said to him, truly I tell you, this very night before the rooster crows, you will deny me 3 times. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Wow, does Peter, no, Peter doesn't even take Jesus' word for it. He doesn't even believe what Jesus says. Y Pedro ni siquiera le cree a Jesús que eso va a ser así. Peter said to him, even if I must die with you, I will not deny you. And all the disciples said the same thing. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Now, we all know what happened to Peter, right? Y todos sabemos lo que le pasó a Pedro, ¿cierto? He denied Jesus 3 times. They asked him, are you with this Nazarene? And he said no. 3 times he denied that he even knew Jesus. Él negó a Jesús 3 veces. Les preguntaron que si él estaba con él y él negó a Jesús 3 veces. What happened to the other disciples? ¿Qué le pasó a los otros discípulos? They all ran, they all scattered, they all ran away. Todos lo abandonaron, todos corrieron, todos fueron a otros lugares. John was at the cross. He was the only one that was at the cross. Juan estaba ahí en la cruz, él fue el único que estuvo ahí. But they all fell away from Jesus. Pero todos abandonaron a Jesús. They all abandoned him in his hour of need. Todos lo abandonaron en su momento de necesidad. Next week we'll see when Jesus is praying and sweating great drops of blood, the other disciples are asleep. When he's praying and he's sweating blood. Después, la próxima semana veremos cuando él está orando y empieza a sudar sangre. The other disciples are asleep. Y los otros discípulos están dormidos. Now, so we have to ask ourselves the question, what is the difference between Judas and the other 11 disciples? What's the contrast? Así que tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y los otros 11 discípulos? In one sense, they all betrayed him. Porque de alguna manera u otra, todos lo abandonaron, todos lo traicionaron. Is the difference between Judas and the other disciples just a difference of behavior? Así que es la diferencia entre Judas y los otros discípulos, una diferencia de su comportamiento. Yes, Judas was a thief. Sí, Judas era un ladrón. Yeah, that's true, he was. Sí, es cierto, lo era. But Peter was very arrogant. Pero Pedro era muy arrogante. The other disciples were constantly fighting for position and power. Los otros discípulos estaban constantemente peleando por una posición de poder. Matthew himself, the very author of this book, had been a thief. He was a tax collector, a thief, robbing people before he came to Christ. Mateo mismo, que escribió este libro del que estamos leyendo, también era un ladrón. Él era recaudador de impuestos. So they all had problems. They all were weak. They all had sin. Así que todos tenían problemas, todos eran débiles, todos eran pecadores. Not just Judas. No solamente Judas. And in the end, any one of them, not just Peter, could have betrayed Jesus. Y al final, cualquiera de ellos, no solamente... Any one of them, not just Peter, could have, Okay. denied Jesus. Okay. Y al final, no solamente Pedro, cada uno de ellos podría haber negado a Jesús. Now, let's ask ourselves a question. Ahora vamos a preguntarnos una pregunta. How many of us think that if we were in that situation, ¿Cuántos de nosotros pensamos que si estuviésemos en esa situación, most of us would probably like to tell ourselves like Peter did, cada uno de nosotros quisiéramos decirnos a nosotros mismos, como Pedro lo hizo, I'd never deny Jesus. yo nunca negaría a Jesús? But
What would really happen if we were really in that situation? Pero ¿qué verdaderamente pasara si estuviésemos en esa situación? What I believe Matthew is trying to draw a contrast between Judas and the other disciples. Y creo que Mateo está tratando de hacer un contraste entre Judas y los otros discípulos. But it's not a contrast of behavior. Pero no es un contraste de comportamiento, It's a contrast of belief. es un contraste de creencias. Belief is the difference between Judas and the other disciples. Creencias es la diferencia entre Judas y los demás discípulos. Let's go back to verse 20. Vamos a regresar al versículo 20, I'm sorry, 22. disculpen, 22. And let's just see what both the 11 said and what Judas said. Vamos a ver lo que los otros 11 discípulos dijeron y lo que Judas dijo. Verse 22, it says, "And they were very sorrowful and began to say to him one after another, Is it I, Lord?" Verso 22 dice, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor, Is it I, Lord? soy yo, Señor. That's very important. Eso es muy importante. Now let's look at verse 25. Y ahora vamos a ver el verso 25. Let's see what Judas says. Vamos a ver lo que Judas dijo. Judas, who would betray him, answered, Is it I, what? Okay? Entonces Judas, que le entregaba, dijo, soy yo, Is it maestro. I, ¿qué? Maestro. He did not call him Lord. No lo llamó Señor. Now, there's a very important principle here. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Y hay un principio muy importante aquí. De la abundancia del corazón habla la boca. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. De la abundancia del corazón habla la boca. Especially when we're under pressure, especially when things are tense. Especialmente cuando estamos bajo presión, especialmente cuando la situación se pone tensa. It's like being squeezed, whatever pops out of your mouth is what's really there. Es como cuando nos aprietan y lo que sea que está dentro es lo que sale, Right? ¿cierto? And in this moment, both groups expressed what was really in their heart. Y en este momento los dos grupos expresaron exactamente lo que estaba en su corazón. The 11 said, Lord, and Judas said, Rabbi. Los 11 dijeron Señor y Judas dijo Maestro. Jesus had made it very clear that he was the Son of God by this point, that he was God. Y para este punto ya Jesús lo había hecho muy claro de que él era el Hijo de Dios. And he had demonstrated that through his miracles for Y 3 years. él había demostrado esto con sus milagros por 3 años. And Judas, who was the witness of all of it, Y Judas, que había sido testigo de todo esto, still said, You're just a teacher. todavía dijo, tú eres solo un maestro, See, he didn't believe. porque él no creía. The difference between them was belief. Y la diferencia entre ellos era las creencias. You see, Jesus has been talking a great deal about, in these last several chapters, Jesús había estado hablando en estos últimos capítulos about the difference between professing Christians and possessing Christians. en la diferencia de los cristianos profesantes y los cristianos posesivos. We saw it in those series of parables. Y vimos unas parábolas. We saw the difference between those who thought they were Christians and really were not, and those who really were Christians. Y vimos la diferencia entre aquellos que pensaban que eran cristianos y los que de verdad eran cristianos. Vimos las diferencias. We saw it in the parable of the sheep and the goats. Lo vimos en las parábolas de las ovejas y las cabras. Those who would be surprised to find out that they never knew Jesus, even though they did good works for him. Aquellos que iban a estar sorprendidos que nunca conocieron a Jesús, aunque hicieron buenas obras para él. And then today, in this text, we have the greatest example of them all, Judas. Y aquí en este texto tenemos el ejemplo mayor de todos, Judas. He was with them. He was one of them. He was a part of them, but he didn't believe. Él estaba con ellos, él era parte de ellos, pero él nunca creyó. The difference was not behavior, but belief. La diferencia no era su comportamiento, sino sus creencias. The difference was not behavior, but belief. La diferencia no era su comportamiento, sino sus creencias. There's a difference between being moral, Hay una diferencia en tener una buena moral o ser un moral and being righteous. y ser justo.
morality is not good enough. La moralidad no es suficiente, But we have to have the righteousness of Jesus Christ. pero tenemos que tener la justicia de Jesucristo. There's one verse that really makes this clear I want to quickly look at. John Yeah. chapter 6. Hay un verso que pone esto en bastante claro, es Juan 6:29. capítulo 6, 29. 28 y 29. Seis, 28 y 29. John 6, 28 and 29. And it says, Then they said to him, What must we do to be doing the works of God? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesus answered them, This is the work of God, that you believe in him whom he has sent. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. This is the work of God, that you believe. Esta es la obra de Dios, que creáis. It didn't say this is the work of God, that you try to be a really good person. No dijo, esta es la obra de Dios, que ustedes traten de ser buenas personas. It doesn't say this is the work of God, that you try to be religious. No dijo, esta es la obra de Dios, que ustedes traten de ser religiosos. It doesn't say this is the work of God, that you give all your money to the poor. No dice, esta es la obra de Dios, que ustedes traten de dar todo su dinero a los pobres. It said that this is the work of God, that you believe in him whom he has sent. Dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. And who is that? ¿Y quién es ese? Jesus Christ. Jesucristo. Amen. Jesucristo. Amén. Bob Machi. It's him. Es Él, Jesus Christ. Jesucristo. We have to believe not in our own works, No tenemos que creer solamente en nuestras obras, but in the work pero en la obra of Jesus Christ. de Jesucristo. And this takes us to our last point, Y esto nos lleva a nuestro último punto, the cross. la cruz. Let's go back to verse 26. Vamos a regresar al capítulo 26, Yeah, back to Matthew chapter 26, verse 26. verso 26 también, versículo 26, perdón. Now as they were eating, Jesus took bread, and after blessing it, broke it and gave it to the disciples and said, Take, eat, this is my body. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dijo a sus discípulos. Lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, Drink of it, all of you. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. For this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que yo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. The difference is the cross. La diferencia es la cruz. See, it says he represented what he was about to do the next day. Él representó lo que él iba a hacer al día siguiente. And he said, the shedding of my blood is represented in this wine. Y él representó la sangre que fue derramada en el vino. And why? Verse 26. ¿Y por qué? En el versículo 26. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for what? The forgiveness of sins. 27, disculpa. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed todos de ellos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que muchos es derramada para la remisión de pecados. Jesus died on the cross to forgive us of our sins. Porque Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. See, we hear that all the time, Y eso lo escuchamos todo el tiempo, but we don't really understand it. pero en verdad no lo entendemos. We think, yes, that's true, but I still have to try to be good enough, and I still have to try to work hard enough. Pensamos, sí, eso es muy bueno, pero igual yo tengo que tratar de ser bueno, yo tengo que seguir haciendo obras. See what this story tells us? There was no hope for Judas.
Y lo que esta historia nos dice es que no había esperanza para Judas, But there was no hope for Peter either. pero tampoco había esperanza para There Pedro. was no hope for any of the disciples. Y no había ninguna esperanza para ninguno de los discípulos. After 3 years of being with Jesus and after 3 years of working for Jesus, Después de 3 años de estar con Jesús y trabajar con Jesús, they still couldn't make it. They still betrayed him. They still abandoned him. todavía no podían hacerlo, todavía lo traicionaron, todavía lo abandonaron. Their only hope is our only hope, the cross. Y su única esperanza es nuestra única esperanza también, la cruz. Jesus' body was broken on the cross for us. El cuerpo de Jesús fue quebrantado en la cruz para nosotros. You see, it didn't matter. There was no hope for the Jewish nation. Porque no importó, no había esperanza para la nación judía. They had become religious and legalistic. Ellos se habían convertido religiosos y en legalistas. They had all their commandments. Tenían sus otros mandamientos. They were God's chosen people. Eran las personas que había escogido Dios. They had the prophets. Tenían a los profetas. But when Jesus came, they didn't even recognize that he was their Savior. Pero cuando Jesús llegó, ellos ni siquiera reconocieron que ese era su Salvador. What does this tell us? ¿Y eso qué nos dice? Our only hope is the cross. Que nuestra única esperanza es la cruz. If you are here today and you have never given your life to Jesus Christ, Si estás aquí en esta mañana y nunca has dado tu vida a Cristo, your hope is not in being a good person. You can't be good enough. tu esperanza no está en ser una buena persona, no puedes ser lo suficientemente bueno. Maybe you have felt guilty. Maybe you felt that you're too bad. Tal vez te sientes culpable, tal vez te sientes que has sido muy mala persona. Maybe you felt I've done too many bad things. God will never accept me. Tal vez piensas, he hecho muchas cosas malas, Dios nunca me va a aceptar. And we see later on what Jesus did with Peter when he brought him back into his arms and he said, "Do you love me, Peter?" He accepted him back after he denied him. Y vemos después lo que Jesús hizo con Pedro, que le preguntó, ¿todavía me amas, Pedro? Y lo aceptó de vuelta en sus brazos. Salvation is not based on works. Porque la salvación no está basada en las We obras. can't do enough bad things to not be accepted by Christ. No podemos hacer suficientes cosas malas para no ser aceptados por Cristo. But Pero if we refuse to believe si nos rehusamos a creer that he is the Son of God que Él es el Hijo de Dios and that his blood washes our sins, y que su sangre lava nuestros we pecados, cannot be saved. no podemos ser salvos. You can't do enough good works to get saved. You can't do enough bad works to not get saved. No puedes hacer suficientes buenas obras para ser salvo, ni tampoco puedes hacer suficientes malas obras para no ser salvo. But if you don't believe, you cannot be saved. Pero si no crees, no vas a ser salvo. That's all. That's all there is. Eso es todo lo que es. The same thing. There are a lot of Christians, and maybe some of you here today, that think, once I get saved, yes, I understand that. Y hay muchos cristianos que están aquí tal vez y piensan, una vez yo sea salvo, I understand that I need to be saved only by grace. I understand that. y entiendo que solamente puedo ser salvo por gracia. But once I'm saved, then I need to start doing all kinds of good works Pero una vez salvo, entonces voy a empezar a hacer buenas obras to continue to be accepted. para continuar y ser aceptado. And we feel guilty because we're not good enough. We feel guilty because we can't measure up. And we feel guilty because we can't do enough. Y nos sentimos culpables porque no podemos ser lo suficientemente buenos. Nos sentimos culpables porque no podemos llegar a esa medida. But we still have to rely only on the cross, not our good works. Pero tenemos que descansar solamente en la cruz, no en nuestras buenas obras. Why do you think we keep celebrating Santa Cena over and over and over and over again? ¿Por qué creen que seguimos celebrando la Santa Cena una y otra y otra y otra vez? Because we're reminding ourselves over and over again that it's only the cross. Para poder recordarnos una y otra vez que es solamente por la cruz. It's only the cross that saved me. Porque es solamente la cruz que nos salva. It's only the cross that keeps me saved. Es solamente la cruz que me mantiene salva. It's only the cross, because of what Christ did on the cross, that guarantees that I'll be with him in eternity. Es solamente la cruz y es por lo que Jesús hizo en la cruz que garantiza que yo voy a ir al cielo a estar con Él y ser salva. You see, Judas wanted to depend on his own works. Porque Judas quiso depender de sus propias obras. And he wanted a Savior that would deliver the nation of Israel, not the correct Savior. Y quería un Salvador que iba a liberar a la nación Israel, no al Mesías correcto. He was close to Jesus. Él estaba cerrado a Jesús. He was willing for Jesus to be his friend.
Él estaba bien con que Jesús fuera su amigo. They were friends. Eran amigos. He was okay with that. Él estaba bien con eso. And he worked hard. He did whatever Jesus told him to do. Y él trabajó muy duro. Él hizo lo que sea que Jesús le decía que hiciera. But he wasn't willing to do the most important thing, and that was to believe that Jesus Christ was God. Y él lo único que no quiso hacer fue lo más importante, que era creer que Jesús era el Hijo de Dios. That Jesus Christ would die on the cross. Que Jesús iba a morir en la cruz. That's the key. Y ese es el punto clave. That's the most important thing. Eso es lo más importante. What Jesus was about to do on the cross the very next day Lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz el día que le seguía, made all the difference. hizo toda la diferencia. It wasn't enough that he gathered 12 disciples to him and that he spent a lot of time with them. It wasn't enough. Y no fue suficiente que él agarró a los 12 y que él estuvo mucho tiempo con ellos. We saw the way they fell away. It wasn't enough. Vimos cómo ellos lo abandonaron. No fue suficiente. It wasn't enough that God had chosen one nation to give his law to. No fue suficiente que Dios había escogido a una nación para darle sus leyes. The law was not enough. La ley no fue suficiente. The only thing that would ever be enough to bring us salvation and to bring us eternal life was when Jesus Christ died on the cross. Lo único que es suficiente para darnos la salvación fue cuando Jesucristo murió en la cruz. If you're here today, Y si tú estás aquí el día de hoy and you haven't surrendered your life to Jesus Christ, y no has dado o rendido tu vida a Jesucristo, today is the day el día de hoy es el día. to believe. Today is the day to believe. Hoy es el día para creer. If you want to know more about that, please talk with someone afterwards. Y si quieres saber más de eso, por favor habla con alguien después del servicio, Pastor Leonzo, Pastor Luciano, con el pastor Leonzo, con el pastor Luciano, other leaders, someone that you may have come here with today. tal vez con alguien con quien viniste el día de hoy. Speak with them Habla con ellos more about this. más sobre esto. If you are here today and you know in your heart, Si estás el día de hoy aquí, sabes en tu corazón, and the Lord is speaking to your heart today, y el Señor ha hablado a tu corazón el día de hoy, that you are more focused on good works than you are on Christ. y estás más enfocado en las buenas obras de lo que estás en Cristo, Trying to be religious, trata de ser más religioso, trying to be a good person, tratando de ser una buena persona, rather than trusting in what Christ did. en vez de confiar en lo que Cristo hizo. Yes, God has called us to change and to grow and to become more like Him. Yes, He has. Sí, Dios nos ha llamado a crecer, a transformarnos y a ser más como Él. And we should grow, we should change. That should be a part of a Christian's life. Y sí debemos de crecer, sí debemos de cambiar, eso es parte de la vida cristiana. But we're always going to struggle with sin. Pero siempre vamos a luchar contra el pecado. Oh, let us not put our hope in our own good works. No podemos poner nuestras esperanzas en nuestras buenas obras. I want to challenge you today. Put your hope in the cross. It wasn't just a one-time event for your salvation. It's for your sanctification as well. Put your hope in the cross. Quiero desafiarlos el día de hoy en no poner solamente nuestra esperanza en nuestras obras. No fue un evento de un día solamente. Eso también significa nuestra santificación. When you make a mistake, run to Jesus. Cuando haces un error o cometes un error, ve hacia Jesús. Lord, it's the cross that I need. Dile, Señor, es la cruz la que necesito. When you do good, thank Jesus that He died on the cross and gave you the power to live as a son. Y cuando haces bien, agradece al Señor que Él te dio el poder y hizo que su Hijo viniera y muriera por nosotros. It's only the cross. Es solamente la Let's cruz. pray. Vamos a orar. Jesus, we're so grateful today Jesús, estamos muy agradecidos el día de that you hoy. came to the earth, Que viniste a la tierra, that you left heaven, que te fuiste del cielo and you came to die for us. y viniste a morir por nosotros. You suffered, Sufriste and you died a miserable death y moriste una muerte miserable for us. para nosotros. Because we couldn't do it for ourselves. Porque no podíamos hacerlo nosotros mismos. Because we could never be good enough. Porque no podemos ser lo suficientemente buenos. And you knew that. Y tú lo sabías. The law wasn't enough. La ley no fue suficiente. Being chosen wasn't enough. Ser escogidos no fue suficiente.
Working hard for you was never enough. Trabajar duro para ti no es suficiente. Only your sacrifice on the cross. Solamente tu sacrificio en la cruz. And Lord, you did that and you died in our place. Y tú lo hiciste, Señor, y tú moriste en nuestro lugar. For this you deserve all glory and praise and honor. Y por eso mereces toda la gloria y la honra. Lord, help us to understand. Señor, ayúdanos a entender. Lord, help us to never get tired about learning about the cross. Señor, ayúdanos a nunca cansarnos de aprender de la cruz. Help us to never say, I know that story, I don't want to hear it anymore. Ayúdanos a nunca decir, yo sé esa historia, yo no la quiero escuchar más. There's no greater story. Porque no hay historia más grande. Help us to apply the reality of it to our lives. Ayúdanos a aplicar la realidad de esa historia a nuestras vidas. Every day, Cada día, the blood of Christ cleanses me. que la sangre de Cristo me bañe. Every day, the blood of Christ, Todos los días la sangre de Cristo. because of what Christ did. Por lo que hizo Cristo, I am saved. yo soy salvo. Because of what Christ did, Porque lo que hizo Cristo, I have eternal life. yo tengo vida eterna. Pray all of these things in the name of Jesus Christ, Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, our Savior and Lord. nuestro Salvador y Señor. Amen. Amén. Amen.